Te doy la bienvenida a World Media Podcast. Tiempo para disfrutar del mundo del cine en World Media con una nueva sugerencia. Una película que ver para este tiempo de descanso, este tiempo de ocio, y que no es otra que Los Cazafantasmas. Y sobre esta película, curiosidades, algunos cambios en el rodaje, algunas escenas que resultan curiosas. Y con alguien que la ha visto alguna que otra vez, vamos a hablar hoy en World Media. Y como no podía ser de otra manera, si hablamos de fantasmas, aunque en este caso son buenos, quien sabe de esto es Manu Díaz. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de estar por aquí una vez más. Bueno, encantado de saludarte, aunque una vez que me proponías hablar en este tiempo de ocio de una película para recomendar a la persona que está escuchando este podcast, claro, cuando ve unos fantasmas ya enseguida, y conociéndote, pues no piensa bien, pero cuando hablamos de cazafantasmas o los cazafantasmas, la cosa cambia. Sí, bueno, en este caso, si mi madre escucha este podcast, dirá, bueno, ya está otra vez con Casa Fantasma. Ah, sí, pero ¿por qué? Porque para ti es algo espectacular, o sea, algo de... ¿Tu película favorita? No. Bueno, digamos que en aquella época ya lejana, pero aún muy querida del VHS, Mm. siendo uno adolescente, pues mi madre tenía la impresión de que cada vez que entraba en la sala y yo estaba viendo una película, esa película era Casa Fantasma. Y, y la verdad es que no puedo negarle tampoco del todo la evidencia. Bueno, o sea que para ti, vamos, una película icónica. Sí, bueno, claro, hay que tener en cuenta, yo soy del año 75, vi esta película en una sesión matinal en el cine y con la edad justa. Lo dicho, me cogió también la era del videoclub Mm. y claro, son de esas películas pues descubrimos en el cine y después quemamos en el VHS. Sin duda. Y habrás quemado también años posteriores, ¿no? En DVD, en Blu-ray, o sea que lo habrás visto cada día con mejor calidad. Efectivamente, lo que pasa es que, bueno, afortunadamente los nuevos formatos no se queman tanto como la cinta magnética. Mm. Bueno, ¿qué nos puedes contar de Los Cazafantasmas? Seguro que quien nos está escuchando sabe de qué película estamos hablando, pero a lo mejor hay algún despistado que no conoce esta primera versión. Bueno, pues decir que efectivamente es una película de 1984, una película que combinaba fantasía y comedia, y lo hacía, la verdad es que lo hacía de una manera inesperada, porque es una película que funcionó muy bien, digamos, por así decirlo, para todos los públicos, pero también se le acusó de que realmente no era una película para todos los públicos, porque las partes de los fantasmas, salvo alguna excepción, como bueno, el famoso Slimy, el fantasma verde, los fantasmas que aparecen están pensados para que den miedo. Mm. En la secuencia inicial en la biblioteca, a pesar de que estamos en una comedia y que tiene toques de humor, tiene también elementos de terror. Y también, pues bueno, es una película que viene pues del éxito del Saturday Night Live, que recordemos es uno de los programas más veteranos de la televisión estadounidense, un programa de humor que ha sido un poco la cantera de los grandes humoristas estadounidenses, y bueno, digamos que Cazafantasmas fue de las primeras películas que permitió a estos humoristas dar el salto a la gran pantalla con una superproducción detrás. Previamente, evidentemente, había habido otras, pero siempre con un presupuesto más modesto y que eran pues íntegramente comedias. Cazafantasmas abría la línea hacia otro género. Y pues bueno, digamos que estos humoristas del Saturday Night Live pues estaban acostumbrados también pues a un tipo de humor un poco más adulto, y en la película pues hay algunos momentos que quizá pues no son para los niños, pero a nivel de humor me refiero. Sí, Pero sí. bueno, Y yo ahí quedaron recuerdo y bueno, alguno, ¿eh? sí, era la década de los 80 y en aquel momento pues bueno, digamos que a los niños de aquella época se nos permitía ver algunas cosas que hoy en día estarían totalmente prohibidas.
Quizá, a lo mejor de ahí que te guste también un poco el cine macabro, ¿no? Esas imágenes que no deberían haber salido en una película de humor o más familiar y que a lo mejor pues también marcaron ese punto de inflexión en ti para que te guste un poquito el terror, ¿no? O esos niños cantando, aunque en este caso estamos hablando de fantasmas. Sí, hombre, evidentemente tiene que ver, eso por supuesto, porque, como te digo, es una película que es una comedia, pero que la parte de terror, la parte de fantasía, se la tomaba en serio. Entonces, pues digamos que cuajaron las dos cosas, cuajó la parte de humor y cuajó pues la parte de terror. Y fue, en este caso, fue la fórmula del éxito y quizá la explicación de por qué pues la segunda entrega no funcionó igual y por qué, digamos, los intentos que ha habido de recuperar la franquicia, a pesar del tremendo éxito que fue Cazafantasmas en 1984, pues no han llegado a buen puerto. Y es que a raíz de la polémica con el estreno de la primera, pues ya lo que vino después, pues ha intentado suavizar ese componente. Ni más ni menos, pues esa especie de reboot femenino que tuvo lugar hace algunos años, pues digamos que cuando llegaba el momento de ver los fantasmas parecían que habían salido de algún capítulo de Scooby-Doo. No daban miedo ninguno y eran color fosforito, entonces pues claro, no era la misma sensación, no te involucraba tanto como la película original. Fíjate lo que es intentar hacer algo nuevo y empeorarlo, que ya hemos visto en varias ocasiones como secuelas o precuelas o cualquier intentona de mejorar lo que ya hubo en su momento, al final no sirve para nada. A lo mejor el éxito, la clave del éxito de los cazafantasmas fue ese detalle, ¿no? Mezclar un poco de terror con humor y con un elenco de actores que supieron ganarse a los telespectadores. Sí, desde luego que sí, y también eso, que estábamos en una época en la que, digamos que la calificación por edades todavía era un poquito laxa. Recordemos que estamos hablando de 1984, ese mismo año estaba también Gremlins, que es otra película que se vendió, como una película así de corte familiar, pero había momentos realmente aterradores con los Gremlins, y también combinaba terror con humor. Entonces, pues bueno, yo creo que en ese momento pues se forjó un tipo de cine que, como digo, después se ha intentado, digamos, suavizar, se ha intentado equilibrar, pero que en aquel momento pues le daba a los, digamos, espectadores más jóvenes también pues una cierta, digamos, eh, una cierta posición también de poder ver algo poquito por encima de su espectro y que también pues ayudaba a que tuviéramos una visión del cine distinta y que pues bueno, a lo mejor salimos eh, digamos, ya curados de espanto para otras cosas que nos ha venido posteriormente. Efectivamente. Pelotazo de taquilla, Manu, y encima también con una banda sonora que le acompañó, ¿no? Eso también muy clásico en los 80, una buena película que encima tenía una canción importante o una banda sonora pues que la acompañaba, ¿no? Al unísono. Efectivamente, ahí la canción fue fundamental. Ellos desde el principio sabían que necesitaban que la película tuviera un tema principal que fuera pegadizo y que se pudiera después vender digamos, o apareciera en los listados digamos, las canciones más populares. Pero sí había un problema grave que no se solucionó hasta ya bastante avanzado el rodaje y ya con la canción prácticamente hecha. Y es que no tenían seguridad de que pudieran utilizar ese título. Recordemos que el título original es Ghostbusters, que cuando empezaron a rodar la película, pues se dieron cuenta de que coincidía con una serie, el título de una serie de animación televisiva, eh, y claro, los derechos de autor pues pertenecían a los propietarios de la serie, que para INRI pues eran, digamos, un estudio competidor
El Hasta estudio eso. sabía que, claro, el estudio competidor sabía que su principal enemigo tenía un pelotazo para el verano, o en este caso, perdón, en este caso Navidad, porque si no recuerdo mal. No, perdón, sí, en España se estrenó en Navidad, pero en Estados Unidos se estrenó en junio, me parece. eh, pues tenía un pelotazo ahí para el verano y había que buscar la forma de torpedear esa posible competencia y se negaron a darles el permiso para utilizar el nombre Ghostbusters. Así que la película se rodó, digamos, casi íntegramente alternando Ghostbusters y Ghost Hunters. Dependía, se rodaba dos veces, cada vez que había que decir la palabra, se rodaba dos veces con las dos opciones, Oh, esperando que al final consiguieran los derechos para poder utilizar Ghostbusters, pero si no, pues al final tirar por el de Ghost Hunters, bueno, es verdad que a día de hoy pues ya estamos acostumbrados al otro, pero en aquel momento tampoco sonaba tan comercial como Ghostbusters. uh-huh. Y encima pues la canción también tenía que pues adaptarse a ese posible problema. Claro. Al final llegó un momento que el director Ivan Reitman, recordemos que al final de la película hay un momento en el que ellos llegan escoltados y hay una multitud que está vitoreándoles y todos están gritando Casa Fantasma, Casa Fantasma. Cuando rodaron esa secuencia, primero rodaron con el Ghostbusters, y cuando tenían que repetir con el Ghost Hunters, el director llamó al productor por teléfono, le puso el auricular para escuchar a la gente gritando Ghostbusters y le dijo, lo tenemos que hacer así, tiene que ser Ghostbusters, sea como sea, búscate la forma, pero no voy a rodar más de secuencias alternativas con Ghost Hunters, tiene que ser Ghostbusters. Y así fue, la verdad que al final lo arreglaron, digamos, de la manera más... digamos, Con el dinero. No exactamente, digamos, Uh-huh. por las influencias. Al final resulta que el productor inicial que arrancó el proyecto de Cazafantasmas dejó su trabajo y se fue a trabajar para la competencia. Uh-huh. Así que básicamente entró y lo primero que hizo fue firmar la autorización para que se pudiera emplear el Vaya, término vaya. Ghostbusters. Qué O sea, coincidencia. fue, digamos, tirar de influencia, como Sí, se sí, llama. sí, sí. Pues yo tengo dos curiosidades precisamente, una con la canción y una también con el nombre de la película. La canción, por ejemplo, pues tú como acabas de indicar, finalmente se quedó como Ghostbusters, pero la canción de Ray Parker Jr. Fue demandada por Huey Lewis and the News porque se parecía mucho a la canción I Want a New Drug. Claro, dijeron, oye, esta canción me la has copiado, sí, le has cambiado la letra, le has dado quizá otra forma, pero era muy muy parecida. Sin embargo, bueno, al final todos conocemos el éxito que tuvo la canción y todo el mundo la conoce y quizá la de Huey Lewis and the News solo los más expertos, los más melómanos, pues la pillan. Y sobre el nombre de la película, Manu, corrígeme si no estoy en lo cierto, pero buscando información también, parece que la película en un primer momento se iba a llamar también Ghost Smashers, porque era una idea de John Belushi y Dan Aykroyd. Claro, John Belushi muere, pero todo esto estaba relacionado con una película que iba a ser, y te habría encantado, más terrorífica, porque la familia de Dan Aykroyd pues estaba muy relacionado con el ocultismo. Es más, un ancestro de Aykroyd había sido medium en el siglo XIX. Sí, bueno, de hecho, Dan Aykroyd es una de las mayores eminencias en lo que se refiere a ocultismo en Estados Unidos. Ostras, eso sí que no lo Dan, sabía. Dan Aykroyd es tres cosas en Estados Unidos. Uh-huh. Es uno de los cómicos más populares, es uno de los mayores melómanos del blues, recordemos que es un Blues Brothers, ¿Cierto? junto con John Belushi precisamente, y como tú bien dices, por esa herencia familiar tiene desde pequeño una pasión absoluta por el mundo del ocultismo y los elementos sobrenaturales, las referencias a nombres concretos que aparecen a lo largo de la película, no son inventados. Son sacados de libros de ocultismo de la biblioteca de Dan Aykroyd. Y Dan Aykroyd siempre fue muy persistente en el hecho de que toda la parte sobrenatural, aunque sea de fantasía y aunque sea de comedia, tenía que estar bien hilada, que no tenía que ser una cosa, una fantochada, sino que realmente
tenía que ajustarse a un poco a los escritos sobre ocultismo. De hecho, en la segunda entrega aparece que el personaje de Dan Aykroyd, Ray, está retirado de la casa de entes sobrenaturales y regenta una librería especializada en libros de ocultismo. Esa librería es de él. Fíjate. Es de Dan Aykroyd. Bueno, y la rodaron en su librería. Sí, sí. O sea, así más hizo O sea que, autopromo. efectivamente, efectivamente. Bueno, y con lo que dices tú, efectivamente, al principio la idea, o sea, Dan Aykroyd y John Belushi eran los Bruce Brothers, tenían una química y una amistad muy especial desde sus tiempos en Saturday Night Live. Y cuando John Belushi muere, hay que reformular el proyecto. Entra en juego Harold Ramis, que es el que hace de Spengler. Uh-huh. Intentan conseguir a Bill Murray, pero bueno, sabemos que Bill Murray es muy particular, sobre todo con el tema de los contratos. Bill Murray le dijo a Dan Aykroyd, sí, yo la hago, pero no firmó ningún contrato. Y todo el rato Ivan Reitman, el director, le decía a Dan Aykroyd, pero seguro que va a venir, que sí, que Bill viene, pero seguro que va a venir, que sí, que Bill viene. Y el primer día de rodaje, ahí estuvo. Y después otra curiosidad, y es que sabemos que hay un cuarto cazafantasmas, pero ese cuarto cazafantasmas, que vamos, que en la película, pues tenemos, en este caso, pues al actor Ernie Hudson interpretando a Winston Sedimore, y que realmente sale de mitad de la película hacia adelante y sale poquito. Pero ese personaje lo iba a interpretar Eddie Murphy. Iba a tener ser un personaje que tuviera, digamos, el mismo nivel de protagonismo que el resto o sea, que lo que es digamos, los tres actores principales. Pero ahí Eddie Murphy rechazó hacer Cazafantasmas, pero a cambio hizo Super Detective en Hollywood. Bueno, una por otra porque también fue protagonista de su propia película y encima Super Detective en Hollywood es otra de las películas míticas, ¿no? de la meca del cine. Por cierto, ahora que has hablado también de Bill Murray, cuéntame, ¿cierto es que se pensó para este papel en Michael Keaton o en Chevy Chase? Se barajaron diferentes nombres, pero o sea, la idea principal, o sea, la primera opción era Bill Murray. Bien. Pero claro, Bill Murray es eso. Bill Murray es un personaje bastante particular, y de hecho, precisamente, la razón por la que no se han hecho más secuelas de Cazafantasmas ha sido por Bill Murray. Primero porque Dan Aykroyd siempre ha dicho que si se hacen más películas con los cazafantasmas originales, tienen que estar todos. Al menos todos los que sea posible. Ahora sabemos que en este año se estrena una nueva entrega donde va a faltar obligatoriamente Harold Ramis, porque falleció hace algunos años. Pero Dan Aykroyd siempre, desde que triunfó la primera película, él ha sido digamos, leal a que el resto tiene que estar. Claro. Pero Bill Murray siempre ha sido muy quejicoso con el tema del guión. Estuvo a punto de no hacer Cazafantasmas 2. Lo que iba a ser Cazafantasmas 3 se eternizó durante años y al final acabó reconvirtiéndose en ese reboot femenino que comentábamos antes. Y ahora, pues bueno, sabemos que sí tiene una aparición en esta nueva entrega de Cazafantasmas, pero digamos que aquí los actores originales pues van a tener un papel más secundario. Y claro, ante la posibilidad de que Bill Murray hiciera una de las suyas, pues se barajaron otros nombres como alternativa, pero siempre con la prioridad de que ese papel lo tenía que interpretar Bill Murray. Bueno, Manu, para acabar, siendo una de tus películas favoritas o una de las películas que marcó tu juventud, ¿con qué parte te quedas de la película? ¿Cuál crees que para ti es la parte que más te ha gustado de la misma? Bueno, la verdad es que yo tengo evidentemente muchísimos apartados que me encantan, pero yo creo que ese final enfrentándose a
a la imagen de Marshmallow en versión gigante y demoníaca, pues es absolutamente sublime. Ese momento ahí de ese marinerito de merengue de 10 metros de altura aplastando la ciudad de Nueva York, yo creo que eso es historia del cine también. Sin duda. Bueno, pues la verdad que es una película muy muy recomendable. Hablamos precisamente de una película de hace 37 años, pero que si la ven a día de hoy y encima con esa banda sonora, no les va a defraudar. No va a defraudar a nadie y es una buena recomendación para disfrutar en tiempo de ocio. Efectivamente, bueno, y ya, bueno, efectivamente tenemos ahí esa canción de Ray Parker Jr., pero tiene otras canciones también fantásticas, y destacar la música de Elmer Bernstein, que también es un grandísimo compositor y que en los 80 apostó por la comedia y aquí ofreció también un trabajo estupendo. Pues Manu, apuntado queda para ver también Los Cazafantasmas, volver a verla, que algunos la hemos visto. No creo que te superemos nunca, porque seguro que tú has pasado el contador varias veces y has vuelto otra vez a cero, pero es una de las películas que merece la pena ver y entretiene, asusta y encima pues acompaña con esa buena música. Manu, pues vamos a ver qué nos ofrece el siguiente podcast, cuál es la recomendación y de qué vamos a hablar, porque día a día son temas que van saliendo y que cada día disfrutamos más en este podcast de World Media. Bueno, vamos a intentar que la próxima sea más cercana en el tiempo y así no quedamos de viejuno. Sí, es verdad. Ahora mismo nos dan el carnet del inserso y ya nos jubilan. Bueno, Manu, como siempre, un placer. Disfruta del cine y que tu podcast te acompañe. Pues larga y próspera vida el podcast. Cuídate, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Y con este podcast cerramos el mundo del cine con Los Cazafantasmas después de haber disfrutado con Manu Díaz sobre esa gran película que, como bien contábamos, ya tiene 37 años. Tan solo me queda invitarte a seguir con nosotros en World Media. Recuerda que tienes nuestras redes sociales, estamos en Telegram como World Media Spain, en Twitter igualmente o en Instagram al igual que en Facebook. Y además estamos en diferentes plataformas de audio donde nos puedes seguir: iVoox, iTunes, Spotify, Spreaker, Google Podcast y en nuestra web, por supuesto, en nuestra web www.worldmedia.es. Dentro de nada nos volvemos a encontrar en este podcast de World Media en el formato Filmcast. Soy José Luis Martín y espero que hayas disfrutado de este ratito. Y ahora el lema es para ti: que tu podcast te acompañe.